23 de diciembre de 1944. 3 horas y 47 minutos de la madrugada. La segunda división Panzer de las SS alemanas, considerada una de las unidades blindadas de élite absoluta de Hitler, se encuentra a solamente 8 kilómetros del río Ourthe. Su comandante, el coronel Friedrich von Steiner, veterano curtido del Frente Oriental y condecorado con la prestigiosa Cruz de Hierro de primera clase, observa desde la torreta de su Panther Mark cómo la niebla densa se disipa gradualmente, revelando el objetivo estratégico que podría cambiar por completo el curso de la guerra. Von Steiner había luchado en las calles infernales de Stalingrado y sobrevivido milagrosamente a la masacre de Kursk. Había visto el poder militar soviético en su máxima expresión devastadora, pero lo que estaba a punto de experimentar en las siguientes 96 horas lo haría cuestionar absolutamente todo lo que creía saber sobre la guerra moderna. La división había penetrado 100 kilómetros profundos en territorio aliado, sin encontrar resistencia significativa digna de mención. 88 Panzer Mark V Panthers, 35 Panzer Mark IV, 48 cañones autopropulsados letales, más de 10.000 soldados de infantería veteranos. En el papel, una fuerza absolutamente imparable. Pero von Steiner no sabía algo absolutamente crítico en ese momento. Los estadounidenses no estaban retrocediendo en pánico caótico. Estaban ejecutando meticulosamente una trampa deliberada y mortal. Si quieres descubrir exactamente cómo un puñado de soldados estadounidenses destruyó sistemáticamente la mejor división Panzer de Alemania, escribe en los comentarios. Esta historia te mostrará por qué los generales alemanes llamaron posteriormente a esta batalla el error que costó la guerra. El 19 de diciembre de 1944, 4 días antes del desastre, la segunda Panzer había comenzado su avance implacable como punta de lanza de la operación Wacht am Rhein, el último intento desesperado de Hitler de dividir a los aliados y capturar el puerto estratégico de Amberes. Von Steiner recibió órdenes claras y directas del alto mando alemán. Avanzar a máxima velocidad hacia el río Ourthe, ignorar completamente la resistencia en los flancos, crear el caos absoluto en la retaguardia aliada. Todo dependía enteramente de la velocidad de avance. Las primeras 48 horas fueron literalmente un sueño hecho realidad. La división avanzó 80 kilómetros más rápido que cualquier otra unidad en toda la ofensiva. Capturaron múltiples depósitos de combustible estadounidenses. Destruyeron convoyes enteros de suministros. Sembraron el pánico generalizado entre las tropas enemigas. Los informes de inteligencia alemanes indicaban consistentemente que las fuerzas estadounidenses estaban completamente desorganizadas, en retirada caótica, al borde del colapso total. Von Steiner lo creyó sin dudarlo. Todo indicaba victoria inminente. Pero el 21 de diciembre, algo comenzó a cambiar sutilmente. La división llegó a las afueras de Foy, un pequeño pueblo belga ubicado a 8 kilómetros del río Ourthe. Von Steiner ordenó confiadamente a sus Panthers avanzar directamente hacia el río para cruzarlo. Su segundo batallón de tanques comenzó a moverse a las 14 horas y 30 minutos. A las 14 horas y 47 minutos, exactamente 17 minutos después, el batallón se detuvo completamente. Los Panthers habían consumido absolutamente todo su combustible disponible. Von Steiner no lo sabía todavía en ese momento, pero este era el primer síntoma alarmante de un problema sistémico devastador, que destruiría completamente su división en las próximas horas. Los depósitos de combustible capturados a los estadounidenses no contenían diésel para sus tanques pesados. Contenían gasolina de alto octanaje para vehículos ligeros estadounidenses. Sus Panthers, diseñados específicamente para funcionar con diésel, no podían usarla en absoluto. Estaban completamente inmovilizados. Mientras tanto, a 15 kilómetros al norte, el mayor general George Patterson, comandante experimentado de la segunda división blindada estadounidense, estaba estudiando intensamente mapas detallados en su puesto de comando móvil.
Patterson, graduado de West Point, era un tanquista de campo curtido con 27 años de experiencia práctica en blindados. Había luchado en las campañas del norte de África. Conocía la doctrina Panzer mejor que muchos oficiales alemanes. Y en ese momento preciso, mirando el avance de la segunda Panzer marcado en el mapa, sonrió con satisfacción. «Señores», dijo Patterson a sus oficiales de Estado Mayor reunidos, «los alemanes acaban de meter su mejor división directamente en una bolsa mortal, y nosotros vamos a cerrarla herméticamente». Lo que von Steiner no sabía en absoluto es que Patterson había dejado deliberadamente abierto el corredor estrecho por el que avanzaban confiadamente los Panthers, no por debilidad militar, sino por estrategia calculada. Cada kilómetro que la segunda Panzer avanzaba hacia el oeste, sus flancos vulnerables se estiraban más peligrosamente, sus líneas de suministro críticas se extendían más insosteniblemente, su capacidad de maniobra táctica se reducía más dramáticamente. Y el 23 de diciembre, con los Panthers completamente inmovilizados por falta absoluta de combustible cerca de Foy, Patterson ejecutó su plan mortal. A las 6 horas de la mañana en punto, elementos de la segunda división blindada estadounidense comenzaron a moverse sistemáticamente desde 3 direcciones diferentes: norte, sur y este. No atacaron frontalmente como esperaban los alemanes, rodearon metódicamente. El Combat Command A atacó decisivamente desde Marche, cortando la carretera principal de suministros. El Combat Command B atacó desde Houghton, bloqueando completamente la ruta de escape hacia el este. El Combat Command Reserve se posicionó estratégicamente en Rochefort, cerrando la última salida norte disponible. A las 8 horas y 23 minutos de la mañana, la trampa mortal estaba completamente cerrada. La segunda división Panzer, la unidad de élite que había avanzado 100 kilómetros profundos en territorio enemigo, estaba completamente rodeada en un área de apenas 6 kilómetros cuadrados, sin posibilidad de escape. Von Steiner intentó desesperadamente reagrupar sus fuerzas dispersas, ordenó a su infantería fortificar urgentemente Foy, ordenó a sus Panthers formar un perímetro defensivo circular, ordenó solicitar suministros aéreos inmediatos de emergencia. Pero entonces, llegó la segunda parte devastadora de la pesadilla. El 23 de diciembre, después de 5 días consecutivos de niebla densa que había impedido completamente las operaciones aéreas, el cielo se despejó totalmente. Y con el cielo completamente despejado, llegó algo aterrador que los alemanes no habían visto en años enteros: superioridad aérea total y absoluta. A las 10 horas de la mañana en punto, la primera oleada de cazabombarderos P-47, Thunderbolt, apareció amenazadoramente sobre Foy. 36 aviones, cada uno cargado mortalmente con cohetes de 127 milímetros y bombas de 500 libras. No era un ataque aleatorio desordenado, era un procedimiento quirúrgico meticuloso. Los Thunderbolt tenían órdenes específicas y precisas: destruir los tanques alemanes uno por uno sistemáticamente, empezando por los Panthers más cercanos al río Ourthe, cortarle definitivamente a von Steiner cualquier posibilidad remota de romper el cerco hacia el oeste. Primer ataque, 10 horas y 40 minutos. Resultado devastador: 7 Panthers destruidos completamente, 3 Panzer Mark IV inutilizados. Segundo ataque, 10 horas y 34 minutos hasta 11 horas y 15 minutos. Resultado: 11 Panthers destruidos, 5 vehículos de transporte destruidos. Tercer ataque, 11 horas y 23 minutos hasta 11 horas y 58 minutos. Resultado: 9 Panthers destruidos, 2 cañones autopropulsados eliminados. Von Steiner estaba viendo impotente cómo su división moría literalmente desde el aire, y no podía hacer absolutamente nada para detenerlo. Los Panthers, diseñados específicamente para la guerra de movimiento rápido, se convirtieron en blancos estáticos indefensos, sin combustible para maniobrar, sin cobertura antiaérea efectiva, sin forma posible de escapar. Pero la pesadilla de la segunda Panzer no había terminado todavía.
Ahora llegaba el golpe final devastador. A las 13 horas en punto, mientras los cazabombarderos mantenían a los alemanes completamente inmovilizados, los tanques Sherman de la Segunda División Blindada estadounidense comenzaron su asalto terrestre coordinado. El mayor general Patterson no ordenó un ataque frontal masivo suicida. Ordenó algo mucho más devastador. Un ataque perfectamente coordinado de 3 ejes que colapsaría el perímetro alemán sistemáticamente. El coronel James Mitchell, comandante del Combat Command A, lideraba 54 Sherman M4 desde el norte. El teniente coronel Robert Carson comandaba 48 Sherman desde el sur. Y el coronel William Anderson dirigía 41 Sherman desde el este. 143 Sherman contra menos de 30 Panthers operacionales. Pero esta no era la batalla que la propaganda alemana había prometido arrogantemente. No era 5 Sherman por cada Tiger. No era combate de tanque contra tanque a larga distancia donde los alemanes tenían ventaja. Era un cerco mortal donde los Sherman atacaban desde múltiples ángulos simultáneos a Panthers, completamente inmovilizados, que no podían usar su ventaja de alcance superior. Era matemática pura. Era completamente inevitable. A las 14 horas y 35 minutos, el perímetro norte colapsó totalmente. 9 Panthers destruidos en apenas 20 minutos. A las 15 horas y 18 minutos, el perímetro sur se derrumbó completamente. 7 Panthers más eliminados. A las 16 horas y 44 minutos, el perímetro este se desintegró totalmente. Los últimos 11 Panthers capaces de combatir fueron destruidos o abandonados por sus tripulaciones en pánico. Von Steiner, desde su puesto de comando improvisado en una granja fortificada en las afueras de Foy, observaba completamente impotente cómo su división se evaporaba ante sus ojos. Intentó organizar desesperadamente una ruptura suicida hacia el este. Reunió a 300 soldados de infantería supervivientes y los últimos 4 Panthers que aún tenían combustible suficiente para moverse. A las 18 horas y 20 minutos, lanzaron su intento desesperado de escape. Duró exactamente 11 minutos. Los Sherman, posicionados en emboscada perfecta a lo largo de la carretera Foy-Rochefort, abrieron fuego devastador a 400 metros de distancia. Los 4 Panthers fueron destruidos completamente en los primeros 3 minutos del combate. La infantería alemana fue masacrada sin piedad por fuego concentrado de ametralladoras calibre 50 y cañones de 75 milímetros. A las 18 horas y 31 minutos, von Steiner dio la orden que nunca pensó que daría en su vida: rendirse. De los 10.000 soldados que componían la segunda división Panzer al inicio de la ofensiva, solamente 600 lograron escapar del cerco mortal de Foy. El resto estaba muerto, gravemente herido o capturado. De los 88 Panthers que habían comenzado el avance confiado, 82 fueron destruidos o capturados. De los 35 Panzer Mark IV, 31 eliminados. De los 48 cañones autopropulsados, 44 destruidos. 96 horas, una división de élite completamente aniquilada. Pero lo más devastador no fueron las pérdidas materiales enormes, fue lo que significaron estratégicamente. El general Wilhelm von Manstein, comandante del 47 Cuerpo Panzer al que pertenecía la segunda división, escribió en su informe posterior a la batalla: la destrucción de la segunda Panzer en Foy no fue simplemente un contratiempo táctico menor, fue la prueba definitiva de que ya no podemos ganar esta guerra. Los estadounidenses no solo tienen más tanques en cantidad, tienen mejor coordinación entre aire y tierra, tienen mejores suministros logísticos, tienen mejor estrategia integrada. Nuestros Panthers son superiores tanque por tanque, pero ellos no pelean tanque por tanque, pelean sistema contra sistema, y su sistema es superior. El coronel von Steiner sobrevivió a la guerra. En entrevistas posteriores describió Foy como el momento en que comprendí que todas nuestras victorias anteriores habían sido ilusiones temporales. En Rusia, dijo von Steiner,
Vencíamos porque teníamos mejor entrenamiento y mejor equipo que el Ejército Rojo. Pero los estadounidenses tenían entrenamiento igual de bueno, equipo suficientemente bueno, y algo que nunca habíamos enfrentado antes. Una capacidad logística que convertía nuestras fortalezas en irrelevantes. No nos vencieron con Panthers mejores, nos vencieron dejándonos sin combustible y bombardeándonos desde el aire mientras sus Sherman mediocres terminaban el trabajo. No fue una batalla, fue una ejecución industrial. La batalla de Foy cambió completamente la percepción alemana de la guerra. Antes de Foy, muchos oficiales alemanes creían fervientemente que la superioridad técnica podía compensar la inferioridad numérica. Después de Foy, comprendieron brutalmente que la guerra moderna no se ganaba con el mejor tanque, se ganaba con el mejor sistema logístico. Los estadounidenses no necesitaban Panthers, tenían algo mejor: capacidad industrial, dominio aéreo y una doctrina que integraba todas las armas en un sistema coherente. Si todavía estás viendo esto, eres de los pocos que comprenden que la historia militar real es más fascinante que cualquier mito. Dale like a este vídeo y suscríbete para más historias verificadas que cambiaron el curso de la guerra. La segunda división Panzer nunca fue reconstruida. Los 600 supervivientes fueron redistribuidos a otras unidades. El número segunda Panzer desapareció del orden de batalla alemán. Foy fue el cementerio donde murió el último sueño de Hitler de una victoria en el oeste, y la pesadilla que demostró a los alemanes que habían perdido la guerra hacía mucho tiempo. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Conocías el papel crucial que jugó la coordinación estadounidense entre tanques y aviación en destruir la mejor división Panzer de Alemania? Déjanos tu comentario y suscríbete a este canal. Cada semana traemos historias verificadas y fascinantes de batallas que cambiaron la historia.